Bueno gente, bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Martín Allen y hoy te voy a contar una historia que la verdad no digo que nunca la hayas escuchado, porque si te has metido en alguna página referente a historias bizarras o curiosas que tengan que ver con el fútbol, muy probablemente hayas escuchado esta historia. Pero si nunca la escuchaste ni nunca viste ningún video en internet ni nada por el estilo, quédate porque estoy seguro que esta historia te va a interesar. Si yo te nombro el apodo Kaiser, digamos, a cualquier futbolero en el mundo, se le pueden venir dos jugadores a la cabeza. Si estás en Alemania o en algún otro país que no sea Argentina, muy probablemente el que se te venga a la cabeza sea Franz Beckenbauer. Ahora, en Argentina también tenemos un jugador al que se lo nombró, se lo apodó Kaiser, que era ni más ni menos que el capitán de la selección argentina, campeona del mundo en Argentina 78, Daniel Alberto Pasarela, al que también se le decía el Kaiser. Y si yo te digo que hay un jugador o una persona a la que se le apodaba Kaiser en Brasil, muy probablemente no muchos sepan de esto. Y si yo te nombro a Carlos Enrique Raposo, muy probablemente no tengas ni idea de quién es esta persona. Hoy voy a plantear el video de una manera diferente, porque en general, cuando te cuento una historia, en la mayoría de los videos que he hecho hasta ahora, siempre te hago una introducción contándote acerca de la persona y después voy a la historia general. En este caso voy a juntar todo, para ir más al grano y hacerlo más llevadero y más sencillo de entender la historia. Carlos Enrique Raposo. Este muchacho nació en Brasil, en Río Grande do Sul, el 2 de abril de 1963. ¿Sí? Y yo te digo que pasó por alrededor de 10 equipos, que jugó en México, que jugó en Estados Unidos, que jugó en Francia. No dista mucho de cualquier otro jugador que, encima siendo brasileño, digamos, llama la atención y puede estar en la palestra o en el foco de atención de cualquier equipo del mundo, por eso el hecho de ser brasileño. Ahora, si yo te digo que este muchacho era un fraude, y ahora te voy a explicar por qué. Yo lo que todavía no entiendo de esta historia es cómo, después te voy a contar que se hizo algo tipo documental, pero yo no entiendo cómo a ningún director de cine todavía se le ocurrió filmar una película con esto. Esto es así. Este muchacho, como te decía, nació en Río Pardo, en el estado de Río Grande do Sul, en Brasil, en 1963. Y era un brasileño, digamos, como para que no suene despectivo, un brasileño poco brasileño. Porque era un brasileño que no sabía jugar a la pelota. Es más, no le interesaba el fútbol. O sea, imagino que debe haber brasileños que no saben jugar al fútbol y que no les interesa el fútbol, pero en general cuando uno dice Brasil, la palabra que sigue es fútbol, es más o menos como en Argentina. Y Brasil es la tierra del fútbol por excelencia. Entonces no es muy común encontrar un brasileño que no le guste el fútbol y que no tenga ni idea cómo patear una pelota. Pero yo te dije que este muchacho pasó por más de 10 equipos profesionales. Era un tipo al que no le gustaba el fútbol, pero sí le gustaban otras cosas que estaban relacionadas con el fútbol. Le gustaba, digamos, el foco de atención, el hecho de ser, digamos, llamado jugador de fútbol por una cuestión de, digamos, del estatus que te da el ser jugador de fútbol. Le gustaba, por decirlo así, la joda, las mujeres y todo eso. Y obviamente el ser jugador de fútbol tiene un atractivo. La cosa es que este muchacho
era un tipo muy, ¿cómo te podré decir? Muy carismático. Un tipo muy carismático, un tipo muy entrador. Y por supuesto, eso hizo que lograra amistades fácilmente. Y cuando yo te hablo de amistades, no te hablo de amistades comunes, sino de amistades con gente importante relacionada al ámbito del fútbol. Te puedo nombrar, yo tengo mi machete preparado para estas cosas, vos lo sabes, si has visto alguna de mi canal. Este muchacho tenía amistades, y escuchá estos nombres y miro constantemente porque estoy leyendo. Ricardo Rocha, campeón del mundo en Estados Unidos en 94 con la selección de Brasil. Edmundo, Renato Gaullo, Romario, campeón del mundo en el 94 con Brasil en Estados Unidos. Branco, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos en 94. Bebeto, campeón del mundo con Brasil en Estados Unidos en 94. Carlos Alberto Torres, que a vos no te llamará mucho la atención este nombre, pero este nombre es importantísimo. ¿Por qué? Porque es el capitán del Brasil del 70. Es el autor del cuarto gol en el 4-0 en la final con Italia, un golazo que, digamos, Brasil salió tocando desde abajo, desde su propia área, y fue de izquierda a derecha y terminó él definiendo como el mejor delantero, como el mejor extremo de la historia, sin parar la pelota, la clavó a la de un palo, un golazo. Fue él el que levantó la tercera Jules Rimet de Brasil, que se quedó definitivamente el equipo brasileño. Él era, y ese es el muchacho este de que te estoy hablando, Carlos Alberto Torres, también amigo de él. Ahora, entre todos estos jugadores, hay dos que tengo que marcar. Uno, Renato Gaullo. ¿Por qué te lo marco? Porque él, digamos, se hizo amigo de Carlos Enrique Raposo, el Kaiser, que le pusieron Kaiser por el parecido con Beckenbauer además. Y lo convenció de tal manera de ayudarlo a impulsar una carrera futbolística, entre comillas, que terminó convirtiéndose en su representante. Y el otro es un jugador que fue muy importante en Botafogo en la década del 80, que se llamaba Mauricio de Oliveira Anastasio. Este muchacho fue el que en 1986, cuando Raposo contaba con 23 años, le ayuda a firmar un contrato con Botafogo. ¿Sí? Raposo se convirtió en el primer representante de... Perdón. De Oliveira se convirtió en el primer representante de Raposo. Y es el que lo ayudó a firmar su primer contrato en 1986 con 23 años con el Botafogo. Ahora, acá empieza el tema. Porque le armaron un falso currículo, claro, porque tenía que demostrar de alguna manera que era un tipo importante y llamativo en el ambiente del fútbol. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a armar un currículum, pero tenemos que poner algo destacado, algo que impacte, que llame la atención, ¿sí? Y a todo esto recordar algo. Estamos hablando de la década del 80. Década del 80 donde obviamente no existía la tecnología que existe hoy en día, con la que yo y cualquier creador de contenido puede hacer este tipo de videos, comunicar, cualquiera en su casa, como estoy haciendo yo, puede comunicar lo que sea a cualquiera, dar noticias y demás. Pero en la década del 80 no era así. Las comunicaciones eran complicadas, eran difíciles, no había tanta trascendencia, digamos, de cosas. Entonces quizás a lo mejor algo que era inventado y que al día de hoy suena ridículo, quizás en ese momento pasaba. Y es lo que ocurrió en este caso. ¿Por qué? Porque en el currículum que le arman a Raposo al momento de entrar en el Botafogo, incorporan la idea de que él había sido parte del plantel de Independiente de Avellaneda, que en el año 1984 había ganado la Copa Libertadores de América y la Copa Intercontinental en Japón contra el Liverpool de Inglaterra, 1-0 en ese momento con gol de Percudani. Y él decía haber sido parte de ese plantel de Independiente y de que había una foto del plantel que demostraba que él había sido parte de ese plantel.
Ahora, esa foto lo que muestra es a un jugador, a los argentinos que más o menos están en el fútbol le va a sonar el nombre, era Carlos Enrique, pero no este Enrique Raposo, brasileño, Enrique con H. Era el negro Carlos Enrique, el jugador de la selección que en 1986 fue compañero de Maradona en el Mundial de México y se consagró campeón del mundo. El que se atribuye, humorísticamente, haber sido el que asistió a Maradona en el llamado gol del siglo contra los ingleses, cuando Maradona se campetea a todo el equipo inglés. Ese Carlos Enrique, no este del que yo te estoy hablando, pero claro, volvemos a lo mismo. La falta de comunicaciones o lo primitiva que eran las comunicaciones en esa época, y la tecnología y la posibilidad de acceder a material, hizo que esto pasara de largo y muchos se lo creyeran. De esta forma él llega a Botafogo. Ahora, la cosa no termina acá. Porque obviamente tiene que empezar a entrenar. Bueno, cuando empieza a entrenar en Botafogo, la idea que él tenía era, a los pocos minutos de haber empezado a entrenar, se tiraba al piso y se empezaba a tocar el muslo o la pantorrilla, como que estaba lesionado. Claro, esto hacía que, bueno, fuera con los médicos, lo revisaran, no sé cómo hacía para convencer a los médicos de que le dieran un informe que decía que le estaba lesionado, la cosa que no entrenaba. Claro, el tiempo después pasaba, pero eso no podía durar para siempre. Entonces, ¿qué dice? Dice, yo tenía un amigo dentista. Y este amigo dentista le daba un certificado médico con algún problema físico. Y en Botafogo creían que tenían un crack. Y era objeto de misterio. ¿Qué hacía el tipo? Firmaba un contrato de riesgo, el más corto, que duraba unos pocos meses. Él recibía las primas del contrato y se quedaba allí el tiempo que durara el contrato que había firmado, que a lo sumo serían 6 meses. Acá estoy viendo, por ejemplo, decía, todo esto está en Botafogo todavía, hacía algún movimiento raro en el entrenamiento, me tocaba el muslo, como decía recién, y me quedaba 20 días en el departamento médico. En esa época no existía la resonancia médica, o sea que no podían revisar a profundidad el músculo, como para contrastar lo que él decía. Cuando los días pasaban, tenía un dentista amigo que me daba un certificado de que tenía algún problema y así pasaban los meses. Y así pateaba la pelota para adelante y el tipo no entrenaba. Ahora bien, es increíble lo de este hombre, porque a pesar de eso, a no jugar porque no jugaba, yo después te voy a mostrar una estadística más o menos de la cantidad de partidos que jugó, que es casi nula. Pese a no jugar, no tuvo ningún problema en firmar a la siguiente temporada, estando en Botafogo, ni más ni menos que con el Flamengo. O sea, vos fijate, un tipo que estaba estafando al Botafogo, al que no le pudieron comprobar ninguna cualidad técnica, futbolística, física, nada, no solamente que no fue sacado del plantel, sino que lo compró o lo incorporó al Flamengo, el equipo más grande de Brasil. Ahí tenía otro amigo, que era el que te decía recién, Renato Gaullo, el que fuera jugador de la Roma, o sea, un jugador muy conocido, incluso acá estuvo en Boca. Y él en ese momento era entrenador de Flamengo. Perdón, era jugador de Flamengo. Hoy es entrenador, Renato Gaullo. Y él, escuchá lo que relata. Él le decía a Kaiser, era uno de los que le decía a Kaiser. Sé que Kaiser era un enemigo del balón. Y esto le llamará la atención a los que conocen Supercampeones. La gran frase de Oliver es que decía que el balón era mi mejor amigo. Bueno, este era todo lo contrario. Este es la antítesis, es el flash reverso de Oliver Atom. Este era el enemigo del balón. En el entrenamiento acordaba con un colega que le golpeara. O sea, fíjate,
envolvía a sus propios compañeros para que le pegaran, para así poder irse a la enfermería. O sea, ¿vos entendés lo que yo te estoy contando? Yo, la verdad que cuando yo leí esta historia, no podía creer que esto fuese real. Es increíble. Por eso te digo que yo no entiendo cómo no han hecho una película de esto. Ahora bien, dicen, porque la cosa siguió. Porque el tipo se la sabía todas. Es más, estando en Flamengo, llegaba con un teléfono enorme. Recordemos que la década del 80 era como el comienzo, el inicio o el puntapié inicial de lo que hoy se conoce como telefonía celular. Pero claro, hoy tenemos esos teléfonos que son así cuando mucho, que vos los podés guardar en el bolsillo, los podés guardar en un bolso, no sé. Pero en un primer momento, cuando apenas surge la telefonía celular, eran unos ladrillos enormes. Y que llamaban la atención porque no los tenían todos. Por lo general eran teléfonos que lo usaban los empresarios para sus negocios y era para gente, digamos, con un nivel ejecutivo importante, no era algo muy tradicional de ver en la calle. Bueno, este tipo venía, llegaba a los entrenamientos con esos teléfonos, haciendo como que hablaba inglés, ¿sí? Diciendo él que tenía contactos con clubes europeos que estaban interesados en su ficha. Vos entendés el nivel de locura que te conozco. Obviamente sus compañeros y los técnicos le creían. Pero ¿qué pasa? Hay uno que se avivó, un doctor que era parte del equipo médico del Flamengo, y acá tengo el nombre en el machete, déjame que lo busque. Se llamaba Ronaldo, no me acuerdo el nombre, pero Ronaldo Torres. Ronaldo Torres era preparador físico y a la vez era parte del cuerpo médico también del Flamengo. Lo enganchan el verso este que estaba armando este tipo. ¿Por qué? Porque él sabía inglés, porque había vivido en Inglaterra y se dio cuenta que este tipo no hablaba una goma de inglés. Y explicó que esa conversación que estaba teniendo no tenía ningún sentido. Es más, indagando, se llegó a la conclusión que el teléfono que usaba no era un teléfono real, era un teléfono de juguete. ¿Entendés lo que te estoy contando? Es increíble. Y esto recién empieza. ¿Por qué? Porque este muchacho no solamente le bastó con engañar equipos de Brasil, dio el salto a nivel internacional increíblemente. Hay jugadores que vos lo ves en la cancha y decís, ¿cómo puede ser que este muchacho haga toda su carrera acá, digamos, Argentina, Brasil, o sea, donde viva? Vamos a suponer que hay un argentino que la rompe, la descosa, pero por algún motivo X, el tipo no puede dar el salto a Europa. Este muchacho, haciendo esto que hacía, que no podía patear una pelota, no solamente lograba que se creyeran que era un jugadorazo, cuando prácticamente no jugaba, sino que además logró dar el salto afuera, primero en México, porque al año siguiente pasa al Puebla. Y no solo eso, porque unos meses después, habiendo jugado, escuchá bien esta, 0 minutos, pasó a Estados Unidos, a la ciudad del Paso. Y te digo el nombre bien del equipo, perdón, pero el Pasos Patriots era el equipo de Estados Unidos al que él pasa, habiendo jugado 0 minutos en el Puebla, ¿sí? Bueno, y acá cuenta lo que yo te decía recién. Yo firmaba el contrato de riesgo, el más corto, normalmente de unos meses. Recibía las primas de contrato y me quedaba allí durante ese periodo. En 1989 él regresa a Brasil para jugar en el Bangu. Y escuchá, esto lo voy a leer literal de lo que estoy viendo para que lo entiendan. En 1989 regresa a Brasil, al Bangu. Y ahí vivirá una de las anécdotas, por llamarlo de alguna manera, que mejor le define. Desbordado por la situación, su entrenador decidió convocarlo para que sea parte del plantel que va a enfrentar
el partido que tenían que enfrentar ese fin de semana. Desbordado por la situación, claro, vos imaginate, estamos hablando de un tipo que había hecho su, vuelvo a poner entre comillas la palabra carrera, engañando a todo el mundo, diciendo que era un crack, qué sé yo, pero siempre de alguna manera u otra evadía la situación y nunca había jugado un minuto profesionalmente. En este caso era convocado para el fin de semana y tenía que jugar. Entonces, claro, estaba sobrepasado porque, ¿y ahora de qué me disfrazo? Porque no tengo ni idea con la pelota en los pies. Entonces, ¿qué hace? En la segunda mitad, el técnico le manda a hacer ejercicio de calentamiento para poder hacerlo entrar, para que este muchacho juegue en el segundo tiempo. Y Enrique empieza a hilvanar en su cabeza una idea de cómo hacer para zafar. ¿Qué pasa? No tiene mejor idea que en el medio del calentamiento, mientras se jugaba el partido, empezar a discutir y a insultarse con un espectador, con alguien que estaba en la platea, a discutir, a tal punto que llega el momento tan álgido de la discusión que se manda a la platea y se agarra a piña con el espectador. Todo esto pergeniado para no entrar al partido, porque no podía jugar el partido, porque no tenía ni idea con la pelota en los pies y todos se iban a dar cuenta que era un fraude. Claro, ¿qué hace? Esto hace que lo expulsen y no participe del juego. Cuando todo llegara al vestuario, antes de que su entrenador enfurecido pudiera abroncarle, tirarle toda la bronca, se dirige a él y le cuenta: Dios mío, Dios me dio un padre. Dice, esto le dice Raposo al técnico, tratando de evadir la situación de bronca que se le venía por delante. Dice, Dios me dio un padre y después me lo quitó. Ahora Dios me dio un segundo padre, refiriéndose al técnico. No dejaré que ningún hincha lo insulte. O sea, él usó como excusa el decir que ese hincha con el que se peleó estaba insultando al técnico y él, como lo consideraba un segundo padre, no tuvo mejor idea que tirarse a la platea a pelearse con el espectador que estaba insultando al árbitro. ¿Qué logró esto? Que la bronca del entrenador se disipe y terminó dándole un beso en la frente. Y es más, le renovaron por otros 6 meses. Increíble. Fíjate por los demás equipos que pasó, porque después de lo de Bangú pasó por América, el equipo rival del Atlético Mineiro, América Mineiro, Vasco da Gama y Fluminense. Ahora, ¿qué era lo que hacía que este muchacho tuviera tanto arraigo y tanto, digamos, tanta facilidad para hacer contactos y amigos en el mundo del fútbol? Bueno, él mismo lo cuenta en una entrevista y dice: nos concentrábamos en un hotel. Yo llegaba 2 o 3 días antes y llevaba 10 mujeres y alquilaba apartamentos 2 pisos debajo del piso en el que el equipo se concentraba, donde de noche nadie huía de la concentración. Lo único que teníamos que hacer era bajar las escaleras. Claro, mirá vos cómo el tipo se las pergeniaba para ser amigos y, digamos, cofradía con sus compañeros de plantel para protegerse. ¿Qué hacía? Alquilaba un departamento 2 pisos debajo de donde ellos, en el mismo hotel donde ellos concentraban, 2 pisos debajo, alquilaba un departamento y el tipo 2 o 3 días antes se llevaba 10 mujeres para compartirlas con sus compañeros de plantel. Claro, no tenían ni que escaparse de la concentración, solamente bajar unas escaleras y listo, y se armaba la hecatombe. Claro, se los compraba de esa manera. Joda, tomaban mujeres y así. Como te decía, Ricardo Rocha era uno de los equipos, uno de los jugadores que también fue muy cercano a Raposo y contaba esto. Es un gran amigo, es una excelente persona, pero no sabía jugar ni a las cartas. Tenía un problema con el balón. Nunca lo vi jugar en ningún equipo.
te cuenta historia de partidos, pero nunca jugó un domingo a las 4 de la tarde en el Maracaná. Eso estoy seguro. Y lo comenta quien fuera jugador del Real Madrid, acá en Rosario jugó en Newell's, fue campeón del mundo con Brasil en 1994. Y además añade, en una disputa a mayor mentiroso, Pinocho pierde con el Kaiser. Ya con eso te dijo todo. A esto también se le suma lo siguiente, da el salto a Europa. Tras otro paso fugaz por Palmeiras y Guaraní, todo mediante contactos, mediante amigos que él tenía, llega a la liga francesa a jugar en el Ajaccio. Claro, imagínate, estamos hablando de fines de los 80, todavía no entrado los 90. Para un jugador sudamericano, argentino, brasileño, uruguayo, llegar a Europa ya, aunque sea el fútbol francés, que es un fútbol de segundo orden en cuanto a liga, ya era un sinónimo de éxito, era que tuviste una carrera exitosa. Y él no podía creer la presentación que le armaron en el Ajaccio. Y cuenta el mismo Raposo, el estadio era pequeño pero estaba lleno de aficionados. Pensaba que solo tenía que saltar al césped y saludar, pero entonces vi que había muchos balones en el campo y que tendríamos que entrenar. Me puse nervioso porque en el primer día se darían cuenta de que no sabía jugar. Entonces empiezo otra vez a pensar qué podía hacer para poder evadir esa situación. Bueno, y él mismo lo cuenta. ¿Sí? Todo esto contado por él mismo. Dice, salté al campo de juego y comencé a tomar todos esos balones y patearlos hacia los aficionados. Al mismo tiempo saludaba y me besaba el escudo. Los aficionados enloquecieron. Y en el césped ya no quedaba ningún balón. Mirá vos el grado de... no sé cómo definirlo, el grado de maquiavelismo, por decir, no sé si el término está bien usado, de este muchacho que no tuvo la mejor idea, como no quería entrenar, porque se iban a dar cuenta que no tenía idea cómo patear una pelota, empezó a tirarlos, a recorrer el campo de juego, besándose el escudo, saludando a los hinchas y pateando pelotas a la tribuna, hasta que no quedó ninguna pelota, entonces obviamente no pudieron entrenar. Ahora bien, en el Ajaccio sí jugó. Claro, nunca jugó más de 20 minutos por partido. Pocas veces en cada temporada en la que estuvo en el campo de juego en el campeonato francés. Y ahí no tuvo mejor idea con 39 años que colgar los botines. Tuvo casi 20 años de carrera. Y él mismo confiesa que tendrá como mucho 20 a 30 partidos. Y esto estoy contando los partidos amistosos. No había partido donde no saliera lesionado. Él mismo lo dice, hasta en los entrenamientos se iba lesionado. Y cuenta como cierre final. No me arrepiento de nada, esto lo estoy leyendo por eso, cuando yo miro así porque estoy leyendo. No me arrepiento de nada. Los clubes han engañado y engañan mucho a los futbolistas. Alguno tenía que vengarse por todos ellos. Esto es lo que dice Carlos Raposo. Para muchos puede ser un justiciero, una especie de vengador, si querés. Y para otros tantos es el máximo estafador de la historia del fútbol. Y para que vos te des una idea, te decía que te iba a mostrar un poco de estadísticas. Mirá, en Brasil jugó, en Botafogo, donde no jugó ningún partido y obviamente no hizo goles. Jugó en Flamengo, donde no jugó ningún partido y no hizo goles. Jugó en Bangú, que ahí jugó un partido, pero como te decía siempre, jugaba 20-25 minutos y se hacía el lesionado. O hacía el atleta que te decía recién, de agarrarse a piñas con un plateísta adversario del equipo rival para justificar que los expulsaran y salir del campo de juego.
Jugó en Fluminense, donde jugó 5 partidos, sin goles. En ningún equipo hizo goles. Los demás jugó fue en Fluminense, que jugó 5 partidos, aunque no completos. No jugó ningún partido en Vasco da Gama. No jugó ningún partido en el América de Brasil. En el Puebla tampoco jugó ningún partido. No llegó a jugar ningún partido. En el Paso Patrios no llegó a jugar ningún partido. Y en el Ajacho tampoco llegó a jugar ningún partido. Para que vos te des una idea. Ahora, yo te decía que no se hizo ninguna película. Pero sí hubo un documental donde se contó su historia. Y se llama... Y lo voy a decir primero en el título original y después lo voy a decir cómo se traduce. Kaiser, the greatest footballer never to play football. O sea, Kaiser, el mejor jugador que nunca jugó un partido. Es un documental de 2018 de Louis Miles, el cual se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca. ¿Sí? Sinceramente cometí el error de no buscar dónde se puede encontrar, pero seguramente en algún sitio de internet se puede encontrar el documental. El mejor jugador que nunca jugó al fútbol, que nunca jugó un partido, así se llama, es de 2018. Pero insisto, ¿cómo todavía a ningún director de cine se le ocurrió plasmar esta idea en una película? Es impresionante. A todo esto tenía ganas de traerte esta historia porque me pareció genial. Si vos conocés algo más acerca de la historia de este hombre, que hoy es, si no me equivoco, es preparador físico, es profesor de educación física. Hay que ver si tiene el título, porque a esta altura ya tendría que pedirle el documento para ver si de verdad se llama Carlos Enrique Raposo, pero bueno. En teoría hoy se dedica a la educación física. Si vos conocés algo más de la historia de este muchacho, si alguno de los datos que yo vertí en la historia, en el video, está mal, acá en la caja de comentarios lo podés corregir, podés hacer sugerencias, lo que vos quieras, ¿sí? Estamos abiertos a tu sugerencia, a tu corrección, a tu opinión, a lo que vos quieras, ¿sí? Así que ya sabés, si querés agregar algo más, corregir, lo que sea, caja de comentarios y va a ser bienvenido. Tenemos futuros videos muy interesantes. Voy a hacer un video que me pidió un suscriptor nuevo, que ya lo estoy preparando y va a venir los próximos días, sobre la historia de Alberto J. Armando, el presidente de Boca, y la fallida Ciudad Deportiva del equipo Xeneize. Se va a venir, digamos, también un video sobre Antonio Vespucio Liberti, para que los de River no se enojen. Se va a venir lo que estaba hablando hace unos videos atrás, continuar la historia de Queen. Y quiero para más adelante también preparar un video sobre la historia de los Globetrotters, que me parece muy interesante, entre otras cosas. Pero digamos, por ahí viene más o menos el futuro del canal. Muchas gracias a los que están del otro lado. Te agradecería muchísimo si a este video le das un like. Si te suscribís, me viene bárbaro. Si lo compartís, si sabés de alguien que le pueda interesar esta historia, compartila, pero si no, con suscribirte y darme like ya es suficiente. Y nos vamos a estar viendo de nuevo en futuros videos. Muchas gracias por estar del otro lado. Esto fue todo y nos estamos viendo, gente. Bye.